Voy a plantear algo que puede llegar a inquietar a los creyentes o a los que piensan que solo existe una única vida. La reencarnación es por ahora la única respuesta racional que podemos dar a las injusticias y desigualdades de la vida. ¿Por qué uno nace ciego? ¿Por qué algunos nacen discapacitados? Mozart nació siendo un genio. A la edad de 4 años compuso su primera gran pieza musical. ¿Cómo se explica eso? Si existe un Dios que cree en la justicia y que nos creó a todos, ¿por qué iba a crear a unos mejor y a otros peor? ¿Por qué algunos disfrutan de la felicidad de la vida mientras otros sufren? Nuestra respuesta es la reencarnación. Mi primer recuerdo de una vida pasada fue a través de una mediadora. Pasé con ella varias sesiones y luego, una vez aceptada la idea de que los recuerdos podían revivirse, empecé a tener los míos propios de manera espontánea. El más importante para mí fue mi vida en Europa. Recuerdo que era una mujer bastante joven, vestida de una manera muy tosca, con un traje de percal. Había 3 o 4 niños. Les preparaba una comida que consistía en verduras hervidas. No aparecía mi marido. Y mi siguiente recuerdo es que se había ido a la guerra y que ya no volvería. Me había quedado sola. Esa información encaja con el sentimiento de abandono que he padecido toda mi vida. Denise Lampron nos cuenta cómo en una vida fue una pobre campesina europea que vivía en la Edad Media. En otra, se encarnó en un guerrero indígena. En mi encarnación indígena, yo era un hombre, un guerrero. El tema es recurrente, aunque varíe la experiencia. En aquella vida perdí a mi esposa. ¿Lo ves? Siempre el mismo tema. Y fui apartado de la tribu debido a mis creencias, otro de mis temas recurrentes. Mis ideas siempre me han segregado de la sociedad. Aquella vez era evidente que estaba dispuesta a sufrir por lo que pensaba, a sacrificarme por mis creencias. El general George Patton habló sin tapujos de sus vidas anteriores cuando uno de sus superiores le dijo: George, debería haber estado con Napoleón. Y él le contestó muy serio: estuve con él. ¿Cómo asegurarnos de que hemos vivido anteriormente? ¿Cómo se produce el proceso? Actualmente, con la ayuda de un mediador. Betty Binder es la presidenta de la Asociación de Terapia e Investigación de la Vida Anterior. Encuentro que hay un creciente interés por las regresiones a una vida pasada, por recordar nuestras vidas pasadas y utilizar la información para mejorar nuestra vida presente y lo que llamamos experiencias psíquicas y capacidad de meditación. En parte se debe a la búsqueda de métodos curativos alternativos y en parte a que las personas empiezan a recordar su vida pasada o retazos de ella y buscan una explicación. También se debe a que existe una tremenda curiosidad al respecto.
El doctor Stanislav Grof empezó investigando la mente y la conciencia en Checoslovaquia para luego trasladarse al final de los 60 al Centro de Investigación Psiquiátrica de Maryland. Hoy ejerce en California. Cualquiera que investigue los estados de alteración mental con un espíritu abierto descubrirá experiencias potentes en una vida anterior. Se trata simplemente de una experiencia enclavada en el espectro de los estados de alteración. Encuentras personas con experiencias en siglos pasados, en otros países y cosas así, con recuerdos personales. No se limitan a la experiencia, es algo más personal. Yo fui esa persona. No es la primera vez que me ocurre. Las personas encuentran muchos vínculos con su vida presente y eso produce un efecto curativo. Se trata de simples observaciones. Interpretar esas observaciones como la supervivencia del consciente es una de las distintas teorías y muy buena. Sin duda, mucho mejor que la tradicional en psiquiatría, y que consiste en descartar la observación por absurda. Opino que la idea de la reencarnación es incoherente. Superficialmente es atractiva. Tiene que ver con el sufrimiento. ¿Por qué mi vida es tan desgraciada? ¿Porque hice algo malo en el pasado? ¿Por qué me asusta la altura? Porque me ocurrió algo en mi vida pasada. Pero si se analiza seriamente, ¿qué es lo que se reencarna? Para que la reencarnación personal, tenga algún sentido, tiene que existir un alma, o un espíritu, o un yo, algo que tenga recuerdos. Nada de esto tendría sentido si no podemos traspasar nuestros recuerdos de una vida a la siguiente. Y es evidente que no podemos, así que me cuesta muchísimo creer que exista la reencarnación en su sentido más literal, la reencarnación personal. Así que cuando leo testimonios de niños en la India que al parecer recuerdan vidas pasadas, no consigo explicármelo. En gran medida, si fuera cierto, podría interpretarse como telepatía, clarividencia, si uno cree en ellas. Sea como fuere, las pruebas que existen de regresiones hipnóticas al pasado siguen sin convencerme. Ninguna ha conseguido convencerme de que existe una continuidad de una vida a otra. Pero otros investigadores contestarían a la doctora Blackmore señalándole pruebas sobre la reencarnación. El doctor Joel Wheaton, psiquiatra, catedrático de la Universidad de Toronto y autor de La vida entre la vida, aborda la cuestión. ¿En qué consisten las pruebas de una reencarnación? Ian Stevenson, junto a otros minuciosos investigadores, han documentado metódicamente los recuerdos para luego verificar su precisión. Por ejemplo, un niño puede recordar ser tal o tal persona en tal o tal pueblo. Vivió allí, en una dirección, se casó con tal persona. Ian y sus colaboradores entrevistan a la persona, toman apuntes y se presentan en el lugar. Ian Stevenson tiene más de 2000 casos. Lo interesante es que nadie ha encontrado un fallo en sus investigaciones.